Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista esta semana, como siempre, a grandes personalidades. En esta ocasión tenemos al doctor en Economía Aplicada y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Se trata de Daniel Fernández. ¿Cómo estás, Daniel? Pues muy bien, la verdad que genial y qué agradable presentación, gran personalidad, nunca me he considerado a mí mismo una gran personalidad, pero se agradece. Las recomendaciones me han dicho que eres una gran persona aparte de un gran profesional. Entonces eso ya te convierte en una gran personalidad. Y bueno, para irte ya conociendo, por favor, no sé si nos quieres hablar sobre ti, quién es Daniel Fernández, a qué te dedicas en la vida cotidiana. Pues yo soy un profesor de economía, como acabas de decir, bueno, pues me doctoré hace ya como 2 o 3 años, en 2017, si no estoy mal, con el profesor Huerta de Soto en Madrid, en Economía Aplicada, también con Juan Ramón Rayo. Y ya llevo unos cuantos años en Guatemala, vivo en Guatemala, aunque viví también en tu país, viví en Ecuador durante más o menos un año y medio, que fue mi primera experiencia, pues, de vivir fuera de España. Y estuve dando clases ahí en una universidad que la verdad que era una universidad, pues, francamente mejorable, era en Manabí, la verdad que yo no sé cómo tampoco acabé en Manabí. Y después, pues, me vine a Guatemala, a la que yo creo que es una de las mejores universidades de Latinoamérica. La verdad que me siento muy afortunado de estar en la Universidad Francisco Marroquín. Y aquí, pues, básicamente lo que hago es dirigir UF Market Trends, que es como un observatorio de coyuntura económica, aunque también le intentamos impactar mucho en temas de política pública, sobre todo de política pública en Guatemala. Y luego, pues, dar clases de la universidad y, pues, siempre con alguna que otra investigación por ahí, también escribiendo el libre mercado en España. Bueno, al final, casi lo que va saliendo, pero sobre todo tiene que ver siempre con economía, con temas adyacentes a la economía o con temas que tengan un impacto económico. Vemos que tienes un gran perfil y todas esas ideas que has ido recolectando alrededor de tu vida se han ido conectando con una filosofía, una doctrina política. ¿Con cuál crees que tú te identificas? ¿Cómo llegaste a esas ideas? Y lo más importante, ¿por qué decidiste quedarte en ellas? Pues la verdad que mi peregrinaje de ideario político ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, pero la verdad que desde que empecé a aprender bastante economía, pues al final uno termina siendo liberal, libertario, llamado también como quieras, liberal clásico. Yo actualmente me considero liberal clásico. Eh, ya son temas un poco que también se me escapan o sea, como temas de minarquismo, y anarquismo y cosas así. La verdad que pues, ni son mi especialidad ni estoy dispuesta a debatir sobre ello muy profundamente. Pero en principio es eso, liberal clásico, cuando uno sabe economía te das cuenta de que, pues en principio, el mercado asigna muy bien factores productivos, la libre injerencia de actividades políticas funciona mucho mejor en las sociedades que cuando los políticos están encima de la economía o de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, soy un liberal casi pragmático. ¿Por qué eres liberal? Pues porque funciona. Y además, pues me gusta también el tema de la doble coincidencia popperiana. ¿Por qué? Pues porque está bien, moralmente es lo correcto. Moralmente lo correcto es dejar a los demás en paz y en su esfera de actuación no intervenir. Pero además de eso, como te comentaba, la feliz coincidencia popperiana es que además lo que es moralmente correcto, lo que considero moralmente más civilizado, es además lo que mejor funciona en temas de economía. Por lo tanto, ese, desde mi punto de vista, es la doble visión, aunque como economista, pues claramente me tira mucho la visión puramente pragmática o consecuencialista. En tu presentación mencionaste que eres director del Market Trends de la Universidad Francisco Marroquín. No sé si nos puedes contar acerca de esta institución, a qué se dedica, cuál es su razón de ser. Pues nació como una especie de spin-off del Observatorio de Coyuntura Económica que ya existía en Madrid, que lo dirigió Rayo y Ángel Martín Oro, Juan Ramón Rayo y después Ángel Martín Oro. Y entonces en algún momento aquello pues ya no funcionaba mucho, no se sacaban muchos informes, a pesar de que tenían bastante público. Entonces, una de las primeras cosas que decidió hacer pues, Gabriel Calzada, cuando vino aquí primero de vicerrector y luego de rector, es traerse el observatorio para acá.
como observatorio es un nombre muy feo, que es un nombre que suena a algo público y además a algo público que recibe un montón de fondos para hacer nada, no sé, violencia de género o cosas así, pues decidimos cambiarle el nombre observatorio para empezar a llamarlo, pues un nombre, pues la verdad que es pura marketing, BFM Market Trends. ¿Y por qué Market Trends? Bueno, pues básicamente porque pretendemos perseguir, o al menos en un inicio, ese era nuestro principal target, o nuestro principal objetivo, era perseguir las tendencias de mercado. Pues, cuáles son, hacer un informe de coyuntura mundial, o sea, cómo está Estados Unidos, su economía, cómo está China, no sé, cómo está Europa, etcétera, etcétera. También, evidentemente, estando en Guatemala, pues como está en Guatemala y algunos países también de la región, el análisis lo hemos ido expandiendo. Poco a poco también se ha ido desarrollando en que intentamos influir, y de hecho lo conseguimos ya un poquito en Guatemala, en política pública, en grandes temas de política pública, sobre todo que tengan que ver con temas de economía. Entonces, sacamos artículos e informes que tienen que ver pues, con temas muy candentes de política económica. No sé si van a subir impuestos, si el presupuesto está bien, si está mal, si se va a poner políticas de que van a tener un impacto medioambiental horrible. No sé si también son cosas también a veces que son en nuestros países, son estos países latinoamericanos que hay tanto por hacer en temas de desarrollo económico. Son a veces cosas que parecen desde un punto de vista económico muy obvio, como, no sé, protejan ustedes la seguridad jurídica, eviten cambios de normas así como cada 4 años, que cada vez que cambia el gobierno, eviten hacer esos vaivenes brutales, eviten asustar, eviten cerrar minas, que están cerrando, porque en Guatemala pasa casi cada media hora están cerrando una mina y encima lo hace una corte de constitucionalidad, que no sé si debería estar explícitamente para eso. Bueno, como estos temas, tratamos un montón y en general, yo le dejo completa libertad a los analistas y, bueno, yo también me considero en total libertad para escribir sobre cualquier tema que nos considere oportuno. Lo que sí que tenemos es algo así como una especie de filtro para los analistas, más o menos que sepan bien de economía y luego a partir de ahí pueden escribir de lo que les dé la gana. Para que te hagas una idea, hasta uno de ellos escribió una vez a favor de la responsabilidad social corporativa, que es algo que yo personalmente no me gusta y es algo que no creo que las empresas tengan que dedicarse a eso. Sin embargo, pues si el análisis está bien hecho, pues oye, pues se publica y el análisis está muy bien hecho. Entonces, básicamente, esto es un poco lo que hacemos. Tenemos 2 grandes ramas, una de política económica pura y dura y sobre todo muy centrada, a veces también en España también, porque yo escribo también muchas cosas de España, pero sobre todo muy centrada en Latinoamérica y en concreto centrada en Centroamérica y más en concreto, pues donde más, en Guatemala. Y luego, además, una serie de informes globales de coyuntura económica donde vemos pues, cómo va, pues eso, como te decía antes, la economía de las principales economías del mundo, más Guatemala y España. Ya que has mencionado el tema de Guatemala y la minería, sé que más o menos eres un entendido en temas medioambientales ligados a la economía. Recientemente, con las marchas mundiales sobre el cambio climático, se ha venido tejiendo un discurso alarmista. Vemos a personajes como esta niña Greta Thunberg que se sale diciendo que se avecina a unos escenarios apocalípticos. ¿Hay motivos reales para el pánico? ¿Cuáles son los mitos y verdades acerca del cambio climático? ¿Tiene el ser humano en serio capacidad de alterar el clima? Sí, mira, al principio lo que hay son tres grandes bloques de pensamiento, al menos ahora mismo. Están aquellos que podríamos denominar alarmistas, que son aquellos que dicen que hay una especie de calentamiento global increíblemente fuerte y que si es cierto los datos que dan sería para alarmarse, y ahora vamos a hablar un poco de los modelos climáticos y cómo calculan estos datos. Hay otro bloque de pensamiento que piensa o que dice, que defiende lo que se llaman negacionismos. Negacionista es un término claramente peyorativo. Es como ser negacionista del holocausto o algo así. Entonces, los negacionistas dicen que el hombre no tiene ninguna influencia en el clima, para nada, prácticamente cero, ni siquiera es o sea, si la tuviera ni siquiera es importante. Y hay una tercera que se llaman escépticos, entre los cuales yo me encuentro, en los que dicen que básicamente pues, el ser humano tiene capacidad de alterar relativamente el clima, pero que los cambios que estamos viendo los estamos simplemente empezando a conocer y además son muchísimo menores de los que defiende en principio el IPCC, que básicamente es la Agencia de Cambio Climático de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Entonces están esos 3 bloques, lo que tú estás comentando y lo que hacen los medios de comunicación con un alarmismo extremo es situarse en la parte de, pues, en el bloque de alarmistas,
Una parte importante de la blogosfera también, o de Internet, está en términos negacionistas. Aquí no, hay otras cosas más importantes, no sé, manchas solares y actividad solar o otras cosas. Y hay una tercera, que es un poco pues, la de la que yo creo que es más sensata, además, que es la de el clima es un sistema complejo, muy complejo, que apenas estamos empezando a entender. Y que además varía y que tiene una variabilidad natural increíblemente amplia, y que además esa variabilidad natural increíblemente amplia, como te digo, no la conocemos profundamente. Por lo tanto, nuestra huella, que existe probablemente, no la podemos ni siquiera cuantificar. Ahora bien, ¿qué dice el IPCC, la ONU, sobre el tema de cambio climático? Lo que dice, o utilizan una variable que probablemente es la más utilizada de todas, que es la sensibilidad climática. ¿Qué es la sensibilidad climática? Bueno, pues si duplicamos la cantidad de CO2 en la atmósfera, que es una barbaridad duplicarlo, es una burrada, es muchísimo, pero incluso si lo duplicamos, ¿cuál es la sensibilidad del clima? ¿Cuánto va a incrementar la temperatura por incrementar por duplicar el CO2? Entonces, el rango que dan es un rango increíblemente amplio, está entre 1,5 grados y 4,5 grados. Los alarmistas están en el 4,5 grados y cuando estás en 4,5 grados de verdad es para alarmarse. O sea, de verdad tendríamos que empezar a pensar muy seriamente si seguimos emitiendo CO2 o tenemos que hacer algo. Y el rango mínimo está en 1,5. Curiosamente, y esto es lo interesante, hay datos observacionales sobre esto. Es decir, sobre lo poco que sabemos y las temperaturas que tomamos y las mediciones que sabemos de CO2, cuánto ha incrementado realmente el clima o cuál es la sensibilidad climática real del clima. Y curiosamente está aproximadamente en 1,5 grados. Es decir, está en el rango mínimo que establece el IPCC. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los rangos observacionales también se pueden equivocar porque a lo mejor estamos atribuyendo mal causas a consecuencias. Y ahora te digo, y repasamos muy rápidamente cómo se montan estos modelos climáticos, que son bastante complicados. Pero, en principio, 1,5 grados de sensibilidad climática no es un problema. No es el gran problema. De hecho, eso conllevaría que el ser humano, o que podríamos duplicar de alguna manera la cantidad de CO2 en el planeta y no habría un problema excesivamente grave. Es decir, el clima podría absorber y las tendencias naturales del clima podrían absorber esa cantidad enorme de CO2 sin un gran cambio en la temperatura y sin grandes cambios ni en ecosistemas, ni en por ejemplo, regímenes de lluvias o incremento de océano, del nivel del mar y este tipo de cosas que los alarmistas suelen contar. Entonces, lo que sabemos hasta ahora es con rangos observacionales, con datos duros, cuánto incrementa cuál es la sensibilidad climática. Y estamos claramente en el no hay problema. En el 1,5 grados no hay problema. Luego, además, esto se añade con otra posible creación de escenarios futura, en la que primero la huella de CO2 por habitante viene cayendo en todo el mundo, claramente cae en todo el mundo. Es decir, cuando uno lo puede medir la cantidad de CO2 que se crea por persona, o por ejemplo la cantidad de CO2 que se crea por unidad de PIB, por unidad de riqueza. Y vemos que la cantidad, en ambos casos, cae en picado. Y esto se añade a que también la población está creciendo, pero cada vez a un ritmo menor. De hecho, me parece que hace poco ya crecía menos de un 1% anual, que durante muchos años está por encima del 2 y del 3%. Esto quiere decir que, por un lado, la población está dejando de crecer y, por otro lado, encima, la cantidad de CO2 que tiramos por población está también cayendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final, si probablemente la sensibilidad climática no es la que pensamos y además estamos viendo que que la cantidad de personas claramente está haciendo esto y la huella de CO2 de cada persona cae, lo que significa es que no deberíamos estar creando hoy ninguna restricción de CO2, porque la restricción de CO2 va a venir naturalmente en las evoluciones demográficas, en las evoluciones demográficas y en las evoluciones de intensidad por persona y por unidad de PIB naturalmente, económicamente, quiero decir. Bueno, al final, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Pues lo que estamos diciendo es que todas estas políticas, y es algo que usualmente se tiene menos en cuenta de lo que se debería, todas estas políticas tendrían un coste enorme, brutal. Un coste brutal para tener un beneficio que probablemente ni siquiera es un beneficio, o ni siquiera es un beneficio, un gran beneficio. De hecho, Luis Gómez, que es alguien que sabe de estos temas muchísimo más que yo,
hizo una estimación en su blog de cuánto iba a crecer el PIB en Estados Unidos en base a lo que comentan las estimaciones de los economistas y cuánto crecería con todos los costes económicos del peor escenario del incremento de CO2, es decir, un escenario que es casi catastrófico. La economía norteamericana crecía desde el 1,8% al 1,79%. Era increíble. El ejercicio que hacía era pues, un ejercicio bastante bien documentado en un paper, revisado por pares. O sea, no es el que realiza el paper, pero él comenta el paper con los datos de los del paper original. Y bueno, pues al final resulta que a lo mejor lo que tenemos es simplemente un no problema y estamos intentando solucionar un no problema, un problema que va a tender a solucionarse solo. Hay otro tema, que es el tema de la hipótesis de Kuznets ambiental. ¿Qué es la hipótesis de Kuznets ambiental? Lo que nos dice es que, bueno, Kuznets es un economista y usualmente la hipótesis se explica para temas de desigualdad. ¿Qué es la hipótesis de Kuznets ambiental? Bueno, pues según se desarrolla la economía, es decir, crece el PIB per cápita, básicamente son dos ejes, lo que tenemos en el eje X es PIB per cápita. Cuando crece el PIB per cápita, en el otro eje tenemos desigualdad. Al principio, cuando crece el PIB per cápita, la desigualdad sube y luego la desigualdad cae. Esta hipótesis es una hipótesis, luego hay que rellenarla de datos, a ver si es cierta o no. Esta hipótesis de Kuznets se trasladó al tema ambiental. Entonces, ¿qué significa el tema ambiental? Bueno, pues que según vamos creciendo en PIB per cápita, lo que va ocurriendo es que al principio se deterioran los indicadores ambientales y después los indicadores ambientales mejoran. Hay amplísima evidencia de que la curva de Kuznets ambiental existe para prácticamente casi todos los indicadores ambientales, desde bosques, calidad del aire, calidad del aire que no importa el CO2 para la calidad del aire. El CO2 es un tema puramente de calentamiento global. No, por haber más CO2 no hay peor calidad del aire, es por haber más partículas en suspensión. En cualquier caso, tanto calidad del aire, calidad de agua y bosques y un montón de indicadores medioambientales cumplen la curva de Kuznets. Lo que hasta ahora no sabíamos es que el CO2 también cumple la curva de Kuznets. Y esto lo hemos descubierto hace poco con investigaciones bastante recientes y un par de papers bastante recientes que ponen el punto de quiebre de la curva de Kuznets. Esto es algo así como el punto donde empieza a mejorar. Para bosques, por ejemplo, sabemos que está en torno a 4 o 5 mil dólares de renta per cápita. Para otros indicadores ambientales están un poquito más altos. Pero en principio, a partir de 8, 10, 12 mil dólares de renta per cápita, clarísimamente los indicadores ambientales, todos, menos el CO2, mejoraban. Lo que sabemos ahora es que el CO2 empieza a mejorar, y es una hipótesis otra vez, y los pocos datos que tenemos parece que la corroboran, empieza a mejorar a partir de 100 mil dólares de renta per cápita. 100 mil dólares es un montón, es muchísimo, y estoy completamente de acuerdo que poquísimos países van, y usualmente son países muy pequeños que tienen más de 100 mil dólares de renta per cápita. Pero si esta hipótesis es verdad y está ahí el punto de quiebre, y el mundo se hace cada vez más rico, significa que es un problema del que no nos tenemos que preocupar en el futuro, de nuevo. Y luego ya, por terminar con la pregunta, yo sé que me estoy extendiendo un poco, ya sabes que si quieres, pues dímelo antes, porfa, es cómo se calculan los modelos climáticos o la forma en la que se computan los modelos climáticos. Es increíble cómo se parece, y esto es algo que cuanto más lo intenta estudiar, más se da cuenta de lo increíble que son parecidas, lo increíblemente parecidas que son la ciencia del clima y la ciencia de la economía, básicamente porque utilizan exactamente el mismo modelo tampoco, pero las mismas herramientas matemáticas para intentar estimar en este caso, cómo funciona el clima y en otro caso, cómo funciona la economía. Hay los bancos centrales de prácticamente medio mundo tienen una cosa que se llaman DSGE, que son Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Y básicamente, ¿qué hacen? Bueno, pues lo que tienen es un montón de parámetros, tienen un montón de ecuaciones y cada ecuación lo que está intentando es determinar cuáles son las relaciones funcionales entre las diferentes partes de la economía. Te explico esto para que veas cuál es y porque además me cuesta menos explicarlo en términos económicos, para que veas luego cuál es la similaridad o las similitudes, en las increíbles similitudes que tiene con los modelos climáticos. Entonces, estas ecuaciones se tienen que parametrizar, es decir, hay que ponerle un parámetro, hay que ponerle, bueno, cuando subimos en la tasa de interés o bajamos la tasa de interés, ¿cuánto crece la demanda de crédito? ¿Cuánto decrece la demanda de crédito? Bueno, pues eso es un parámetro. Y para ver cuál va a ser el estado de la economía mañana, tenemos que ver efectivamente cómo responden las ecuaciones al parámetro. Todo esto está para intentar modelizar algo que
que a lo mejor es difícilmente modelizable, pero bueno, para esto están. Esto lo tienen básicamente, prácticamente todos los bancos centrales del mundo. Entonces, cuando ellos tocan sus variables de política monetaria, quieren ver cómo impacta esa variable de política monetaria en la economía. Claro, todos estos modelos son muy sensibles al parámetro que pones. Si tú dices que el parámetro es alto, pues un movimiento de la tasa de interés va a tener un impacto fuerte en la economía. Si dices que el parámetro es bajo, pues va a tener un impacto bajo. ¿En qué se basan estos parámetros? Usualmente en investigaciones empíricas. Es decir, cuando lo hemos movido en el pasado, es un poquito más complicado que esto, pero básicamente funciona así. Cuando movimos en el pasado la tasa de interés, ¿cómo se movió exactamente la economía? ¿Cómo se movió la demanda de crédito? Entonces, como lo sabemos más o menos, pues ponemos ahí un parámetro. Pues esta vez funcionará algo parecido. ¿Ok? Esto pasa con un montón de temas en la economía, con un montón de sectores en la economía, y los bancos centrales así intentan modelizar cómo va a cambiar la economía cuando ellos cambien cosas. El clima funciona exactamente igual. Tiene unos modelos con un montón de parámetros que se basan en relaciones físicas. Dividen el mundo en diferentes cuadrículas e intentan ver cuál es la interacción entre estas cuadrículas. Y cómo estas cuadrículas, de alguna manera, y las relaciones que hay físicas y que conocemos por temas empíricos, como por ejemplo, pues, no sé, cuánto calor toman los océanos y cuánto CO2, por ejemplo, absorben los océanos. Entonces, tenemos algunas estimaciones de cuánto CO2 absorben los océanos. Tenemos estimaciones de, pues, cuánto CO2 o aire también, hay estimaciones de cuánto CO2 o oxígeno generan o dejan de generar diferentes bosques en diferentes lugares, porque hay bosques que emiten oxígeno netamente, hay bosques que lo destruyen. Entonces, todas estas relaciones tienen que ver mucho con, todas estas relaciones son parámetros que se añaden a los modelos. Entonces, todos estos modelos lo que están intentando es, y de hecho el modelo es, unas variantes del modelo es como el tiempo que va a hacer mañana. Cuando nosotros vemos al hombre del tiempo, lo que están haciendo es, tienen un sistema de ecuaciones muy complicado con diferentes parámetros y unas variables de entrada que son dónde están las nubes ahora, qué calor hace, qué calor va a hacer mañana, qué calor esperamos que haga mañana, y todo eso a lo mejor hace que llueva o no llueva. Fíjate que si para un día el hombre del tiempo se equivoca, a lo mejor no se equivoca tantísimo, pero se equivoca bastante, nos dice mañana va a llover y a lo mejor solo está nublado y no llega a llover, te puedes imaginar lo que estos modelos pueden llegar a fallar. Un modelo relativamente similar puede llegar a fallar para dentro de 20, 30 años. ¿Cómo hacen al final estos modelos? Diferentes estudios empíricos que le meten parámetros concretos a los modelos que estiman cuál va a ser el calentamiento futuro. Esta es la razón por las cuales la estimación de los modelos y los datos observacionales no cuadran. Entonces, cuando uno simplemente dice, bueno, pues es que los datos observacionales, como te he comentado antes, son 1,5 grados. Va a incrementar la sensibilidad térmica, es 1,5 grados. Pero nosotros estimamos que va a ser 4,5. ¿Por qué pueden estimar que sea 4,5? Bueno, pues lo que están haciendo es meterle diferentes parámetros al modelo. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de los aerosoles? Hay una gran polémica sobre cuál es el efecto del aerosol. Tirar más aerosoles, pues si le meto más, si le meto menos, el parámetro va a indicar cuánto se va a calentar o dejar de calentar. Bueno, al final, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues que dependiendo del parámetro que le metas, así te va a dar el calentamiento. Y sobre muchas variables, los parámetros son bien conocidos, son súper conocidos. Sobre otras variables, no, que es lo que te comentábamos antes. No conocemos todavía todas las relaciones físicas que hay en el clima y no las conocemos además de forma invariable. Entonces, los modelos, ¿qué parámetros meten? Esto es algo que se llama backtesting, que también se hace en economía, que es básicamente agarramos el modelo y decimos, bueno, vamos a intentar simular el modelo tirando para atrás. Es decir, vamos a ver si el modelo con los datos que ya tenemos cuadra con los datos. Entonces, lo que haces es juegas, es un juego, literalmente, vas jugando con diferentes parámetros y los vas cambiando y dices, ay, mira, este cuadra mejor con los datos observacionales del pasado. Entonces, si cuadra con los del pasado, cuadrará con los del futuro. Entonces, los modelos van jugando a cuadrar esos parámetros, a poner más de un parámetro, menos de otro parámetro, de diferentes relaciones físicas que conocemos solo, algunas que conocemos totalmente, eso no se juega mucho, y las que conocemos parcialmente se va jugando. Esa es básicamente la diferencia por las cuales hay algunos que estiman una sensibilidad climática del triple de otros, que es un montón. Entonces, al final, ¿cuál es la clave de todo esto? ¿Y dónde está mucha trampa que hacen muchos modelos? ¿Y por qué son tan malos, además, prediciendo los datos ahora mismo? Son muy malos prediciendo cómo funciona el calentamiento del mundo. Y es que el modelo que hacen del backtesting llega más o menos
casi todos, los del IPCC, que son 20 muchos, me baila el número ahora, no sé exactamente cuántos, pero son 20 muchos, tiran para atrás hasta el año 70 y algo, que es el año donde se empieza a calentar el mundo. Y para atrás explican mucho peor. Cuando uno ve los datos observacionales y cómo funcionan los modelos más para atrás, por ejemplo, explican mal o relativamente mal el enfriamiento que hay desde 1940 a 1970. Entonces ahí se acude a lo que se llama hipótesis auxiliares. Bueno, es que el océano tiene una función de una especie de termostato. Igual que cuando nosotros vamos a la playa y tocamos el agua por la noche y está todavía caliente, pues significa que el agua tarda en soltar el calor. Y viceversa. Cuando vamos por la mañana está muy fría. Bueno, pues eso pasa también con los calentamientos a periodos mucho más largos. Por hacerlo corto, básicamente estos modelos están hiperoptimizados para el calentamiento del año 80 al año 2000, 2000 algo. Y a partir de ahí siguen tirando sus estimaciones hacia el futuro. Explican relativamente mal el enfriamiento del 40 al 70, de 1940 a 1970. Y lo más importante de todo, hay un calentamiento bastante importante de 1910 a 1940. Eso lo explican fatal. Los modelos no predicen ese calentamiento. Cuando haces el backtesting, esos modelos fallan muchísimo. Y sin embargo son los modelos que estamos utilizando para analizar el calentamiento futuro. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto es lo que en econometría o en estadística se llama cambio de estructura. Es posible que el calentamiento que estemos viendo actualmente siga las mismas pautas, no lo sé, pero es posible, y eso puede pasar en econometría, siga las mismas pautas que pasaba desde 1910 hasta 1940, donde los modelos fallan todos estrepitosamente. Fallan tanto que cuando uno ve el calentamiento del siglo XXI, resulta que no funciona. O sea, que los modelos no funcionan. Todos los modelos, seguro que en Internet uno lo puede buscar muy fácil, cuál es la estimación de calentamiento y cuál es el dato de calentamiento real. Entonces, tenemos una estimación con lo que se llaman unos índices de confianza. Entonces, el IPCC te pone, bueno, o cualquier modelo climático, te pone, esta es mi predicción, pero esta es mi predicción media, y entre la predicción media hay un rango de posibilidades. Usualmente, pues, bueno, el que sea, no importa mucho, pero hay un rango de probabilidades. Los datos reales están en el rango inferior de probabilidades, están en el rango inferior y sustancialmente y casi siempre están en el rango inferior y se quedan en el rango inferior. Es decir, hay algo regular con los modelos climáticos. Y entonces, esto es lo que lleva a muchos a decir, mira, si me creo, esos son los escépticos, me creo que el hombre pueda estar calentando el planeta. Lo que no me creo es que lo caliente tanto como dices tú, porque estás haciendo trampa de alguna manera en los parámetros del modelo. Estás metiendo unos parámetros del modelo que favorecen tu interpretación del evento. Totalmente. Si tenemos otros parámetros al modelo, ya no va a salir lo que tú ves. Entonces, esa es un poco cómo se hacen los modelos climáticos. Espero haberlo explicado más o menos, aunque sea de manera muy resumida, y cómo pues se está haciendo, parte de los investigadores, no todos, posiblemente están haciendo trampas al solitario. Y además tienen problemas graves. De hecho, no sé si esto ya es pura teoría de la conspiración. Bueno, que de conspiración tiene, de hecho, son los Climategate, que lo llamaban. Es como Watergate, es como un escándalo increíble que se desata con lo de Nixon y las escuchas a periodistas. Y se llaman Climategate porque ya van dos veces que se ha pillado a algunos, por fortuna, son pocos, pero algunos científicos del clima modificando datos para que den lo que ellos quieren. Entonces, claro, esto es claramente muy problemático, porque lo que significa es que algo en los modelos está mal y como algo en el modelo está mal, en vez de cambiar el modelo, intento cambiar la realidad y como no puedo cambiar la realidad, cambio la forma en la que mido la realidad. Esto es tan interesante como que cuando uno ve si hay calentamiento en el lugar donde más seguro estamos que los termómetros están dando información fidedigna, que es en Estados Unidos, no hay calentamiento. Pero esto es bastante interesante. Es también pura teoría de conspiración. Yo no creo que esto sea del todo cierto y que hay más dinámicas y todo. Como te digo, yo me coloco dentro de los escépticos. Pero claro, no ayuda nada que ya hayan dos claims. Que hayan dos veces que se pilla un fraude masivo de datos para que cuadren con los modelos que no cuadran de ninguna manera. Bueno, vemos que todo esto es de cierta manera un poco complicado, pero vemos que también hay el tema de externalidades negativas, principalmente en el área de petroleras, industria minera. ¿Cómo enfrentar los estragos medioambientales asociados a la extracción de estos recursos?
y cómo compaginar progreso y cuidado del cuidado del entorno y la biodiversidad, porque eh, creo que a nadie le gustaría tener en la mitad del parque un tanque radioactivo. O sea, ¿cómo compaginar estos dos puntos? Sí, bueno, la verdad que quitando un poco el ejemplo del tanque radiactivo, que es bastante divertido, la verdad que es muy difícil tener un tanque radiactivo aunque tú quieras. O sea, es casi imposible. Así que en realidad creo que no tenemos que preocuparnos mucho. Incluso los países que tienen más centrales nucleares no tienen radiactividad. O sea, no tienen una fuente de radiactividad y en todos lados, pero no hay una fuente de radiactividad que nos pueda Claro, vamos, exagero, pero por ejemplo, si nos vamos al punto de ver las ciudades en la India, en la misma Rusia, en China, vemos sí, que son totales estragos medioambientales, la misma Venezuela. sí. Bueno, sin ir más lejos, Venezuela es un desastre medioambiental, claro que sí. China lo es y lo está dejando de ser. Es lo interesante. China va a ser lo interesante porque la verdad que con todo este tema de que si el cambio climático y ahora que si tú me estás preguntando ahora con otros indicadores ambientales, vemos que China es el claro ejemplo otra vez de lo que te he contado antes, que es la hipótesis de Kundera ambiental. El clarísimo ejemplo. En China ya no hay pobreza. China primero ha quitado la pobreza, ha desaparecido, ya prácticamente es testimonial, ya casi todavía tiene un montón de millones de pobres, pero sobre 1.200 o 1.300 millones de habitantes es casi testimonial, ya no existe, me parece que me bailan un poco las cifras, pero debe ser aproximadamente 1 y pico por ciento de la población, que es lo mismo que tiene España, por ejemplo. Pobreza de verdad, esto es otra historia de cómo se mide la pobreza, pero pobreza de verdad, de la que no llega, como se mide en Latinoamérica. No llego a 2.000 calorías al día para mujeres o 2.500 para hombres. Eso es pobreza. Esa no existe ya en China. Entonces, China primero se hace rico y después se hace medioambientalmente sostenible. Básicamente porque la propia población te lo exige, te lo pide. La propia población empieza a demandar, ¿cómo decirlo?, amenidades medioambientales. Entonces, es claro que, de hecho, eso es uno de los puntos de la hipótesis de Kundera ambiental. Te haces rico y después dices, ay, me gustaría tener un parque ahí al lado. Cuando eres pobre, la naturaleza te mata. Cuando eres pobre, la naturaleza te ataca a ti. Cuando eres pobre, los desastres naturales se ceban contigo, no se ceban con los sitios ricos. Los terremotos causan muertos en los sitios pobres, no en los sitios ricos. Entonces, esto es bien interesante. Es una de las cosas muy, muy interesantes. Entonces, mi interpretación del evento es que, o de lo que tú me estás preguntando, las externalidades negativas, es que hay dos formas de combatirlas. Una clarísima que es con riqueza, siendo ricos. Los países ricos no tienen externalidades negativas. Y otra cosa también muy importante, y que es claramente falsa, que dice todo el mundo, es que los países ricos ponen legislación muy bestia contra el medio ambiente. Y lo que hacen es que exportan las industrias contaminantes al mundo en desarrollo. Esto es completamente falso. Cuando uno ve y analiza qué porcentaje de la inversión de la inversión extranjera al desarrollo, inversión extranjera directa, de la inversión extranjera directa de países limpios va a países pobres, solamente Croacia, solo Croacia, tiene más de un 5%, solo Croacia. Tiene aproximadamente un 9%, y Croacia es un país minúsculo. El siguiente país es Eslovenia, que tiene un 3% de inversión extranjera directa a países sucios. Es decir, no existe. La hipótesis esa no se comprueba. Los países ricos, de los 25 países más limpios del mundo, solo 14 tienen alguna inversión en los países sucios, los países que se consideran peores medioambientalmente. Y de esos 14, 11 o 12, la verdad que ahora yo no sé exactamente las cifras, 11 o 12 es menos del 1%. Es decir, no existe. No existe una exportación de industrias contaminantes del primer mundo al tercer mundo. Son limpios porque son, 1, libres y 2, ricos. Eso es otro de los trabajos que he realizado en el último par de años, que es básicamente cuál es la relación entre libertad económica y limpieza medioambiental o evitar externalidades negativas. Y es claramente una relación muy positiva y es estable estadística y econométricamente. Y además de ser muy estable, es claramente cuando subes en el índice de libertad económica, subes en el índice de defensa del, ¿cómo se llamaba? Environmental Performance Index, el índice de desempeño ambiental. En el índice de desempeño ambiental también subes. Mi interpretación de todo esto es que básicamente hacerte libre te hace rico y hacerte rico te hace ser libre.
hace ser limpio básicamente porque lo demandas servicios medioambientales. Y cuando demandas servicios medioambientales, esto es lo interesante, los empresarios te ofrecen servicios medioambientales. Entonces, esto es bastante interesante. O se evitan las externalidades. Básicamente, por ejemplo, uno de los puntos de la libertad económica es defender los derechos de propiedad, y defender los derechos de propiedad es, oye, el vecino me está tirando basura. El vecino me está tirando basura, lo puedo denunciar, y si lo denuncio, un juez me da la razón y le obliga a una de dos, o a compensarme, con lo cual voy a estar muy feliz, o a parar la externalidad, con lo cual también está bastante feliz. Entonces, y eso pasa usualmente ¿dónde? En los países donde hay un Estado de Derecho fuerte. Los países donde hay Estado de Derecho fuerte usualmente son países, no son usualmente, claramente pasa que son países mucho más libres. Entonces, esta es mi interpretación de por qué las externalidades en los países más ricos no desaparecen, nunca desaparecen de todo las externalidades, pero se minimizan muchísimo. Y sobre todo una de las externalidades más importantes es la medioambiental. Totalmente. Vemos que, por ejemplo, en un libro muy interesante, que es de los que más me ha gustado, de Johan Norberg, ahí hablaba sobre, en defensa del capitalismo global, hablaba que cuando los países se hacen más ricos, exigen a las mismas empresas de ese país que se comporten de la misma forma que la hacen en sus países en países externos, porque si no, o sea, le están quitando el apoyo, y si es que le quitan el apoyo, consecuentemente va también a caer el prestigio de esa empresa. Y bueno, para ir... Totalmente. De hecho eso se ve clarísimo por ejemplo, el tema del coste reputacional que tienen las empresas. O sea, el coste reputacional es brutal y además cada vez es más alto. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Intentar cuidar su reputación. Las empresas no pueden... De hecho, es que no lo quieren ni hacer. Una empresa internacional, cuando viene a Guatemala, deja las aguas del río más limpias que cuando las agarra, o igual de limpias. Lo interesante es que la municipalidad o el ayuntamiento, que está 20 metros más abajo, tira todos los desechos sólidos, que básicamente lo que tira son, pues, tirar desechos sólidos, tirar agua fecal al río. Entonces, le exigen, y además la empresa gustosamente lo hace, limpiar el agua del río, y 20 metros más abajo tienes pues eso, pues lo que genera la pobreza, pues, en parte, pues desastres medioambientales, y sobre todo, pues no preocuparte de un medio ambiente que, como digo, pues lo ves más como un enemigo que como un aliado. Claro, totalmente. Y vemos que no solo en temas medioambientales, sino también en temas de empleo, en temas de legislación laboral y todo eso. Y esto es conexo al tema que quiero pasar para ya no enfrascarnos solo en este tema. Vemos que Hispanoamérica es uno de los lugares del mundo con mayor inestabilidad política, económica. Vemos el caso de Argentina, vemos el caso de Venezuela, vemos el caso de estos días de Ecuador. ¿Cómo salir de esta trampa de la pobreza y cuál es el problema principal que impide el desarrollo para estos países? Pues mira, te voy a dar algún punto así más general, pero te voy a dar ahora uno muy específico que es muy divertido y muy conectado a lo que tú estás diciendo, que es cómo las empresas locales se defienden de las empresas internacionales. Está muy relacionado con el último tema, con la última pregunta que me estabas comentando. ¿Cómo te defenderías de una... Bueno, antes que eso, están los sistemas que se llaman formales y sistemas informales. ¿Qué es el sistema formal? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice los reglamentos ministeriales o lo que fuere? ¿Qué dice el ordenamiento jurídico del país? Eso es lo que llamamos un código formal. Luego hay un código informal, que es, bueno, ¿qué normas aplican más o menos dependiendo de las circunstancias? Usualmente en los países ricos, las normas, esto es un desarrollo que hace Douglas North, en los países ricos las normas formales y las normas informales son una. No hay gran diferencia entre ellas, o al menos la norma informal no contraviene a la formal. En los países pobres la norma informal sí contraviene completamente a la norma formal. Entonces, una de las cosas que utilizan los empresarios locales para protegerse de los empresarios internacionales es poner normas formales increíblemente onerosas, porque saben que ellos no las van a cumplir. No significa que incumplan todo, que no haya normas. Sí hay normas, pero hay normas informales. Y una vez que se cumplen las normas informales, estamos. Esto, las empresas internacionales, por un tema puramente de reputación, no van a llegar a un país muy pequeño, que para su cuenta de resultados es casi nada, como puede ser Ecuador o como puede ser Guatemala, y van a empezar a jugar con las normas informales. Porque si empiezan a jugar con las normas informales, rápidamente, esto no lo van a entender en el primer mundo. Esto que te estoy contando yo no lo van a entender. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Mira, esta gran empresa, ¿qué es lo que hace? Explota a los trabajadores, hace esto, no paga, no hace... Lo que fuere, lo que no paga el fisco, no...
Tú dices, sí pago lo que paga todo el mundo. No, no importa. Estás pagando menos de lo que dice la ley. Por lo tanto, las empresas internacionales, cuanto más grandes son, más van con la ley en la mano y no se pueden salir de ella. Las empresas locales sí lo hacen. Entonces, esto es algo que a mí me chocó mucho cuando yo llegué a Guatemala y dije, ahora ya ha cambiado un poco todo esto, pero cuando yo llegué a Guatemala dije, es que los empresarios no quieren que les bajen los impuestos. Las empresas, las personas en Guatemala pagan muy pocos impuestos. Yo como trabajador o como profesional liberal no pago impuestos. Sí pago, pero pago muy pocos. Cuando veo que pagan las empresas pagan mucho. Y tú dices, ¿por qué el sector empresarial guatemalteco no se queja? Bueno, pues no se queja porque no le conviene quejarse, porque está jugando con otras normas de juego. Ahora ya cambió un poco todo esto y sí que hay creo que hay un movimiento un poco más fuerte a favor de una desregularización, pero más que eso, sobre todo a favor de una suavización de ciertas normas fiscales y sobre todo de bajada de impuestos. Entonces, al final, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Lo que pasa, y los países latinoamericanos claramente tienen este vicio, es un país de tradición francesa en términos de derecho y somos excesivamente legalistas y todo lo queremos solucionar con una ley. Pero no nos damos cuenta de que las leyes ya no se cumplen, o que las cumplen algunos, otros no, y que al final se genera una especie de arbitraje legislativo. Estamos todo el rato viendo cómo puedo escaparme sin escaparme del todo para que no me persigan, para cumplir con la norma informal, pero no cumplir con la formal. Y al final es un mareo y una marabunta y un tener contactos políticos y que los contactos políticos hacen que de alguna manera persigan a tu competencia y no a mí. No, o sea, al final, ¿todo en qué termina? Termina en que el empresario está más tiempo metido haciendo contactos dentro del gobierno que intentando satisfacer a sus consumidores. ¿Y esto al final qué hace? Pues empresas internacionales, inversión extranjera directa y gente que podría traer ahorro externo al país y desarrollarlo, no aparece. Y no aparece y no quiere aparecer. Porque pues, no quiere jugar esos juegos que se lo dejen a la gente local, que se peleen por las migajas que hay allí. Yo puedo llegar y traer una inversión multimillonaria y sacar a gran parte del país de la pobreza y que esto genere otras inversiones, porque además estos son los efectos, de alguna manera, renta que se generan en otras personas, unos negocios impulsan otros. Esto podría ocurrir con que simplemente vengan un número determinado de inversores internacionales y se quieren instalar en nuestros países. Pero el problema es que no quieren. ¿Y por qué no quieren? Bueno, pues como te digo, hay un jaleo administrativo, burocrático, legal, que de alguna manera saben nadar en él muy bien los empresarios tradicionales, los empresarios, me suena mal decir empresarios tradicionales, porque dentro de todos estos empresarios hay gente que es muy honrada y que no hace estas cosas. Pero aquí es como al final, con que lo hagan unos pocos, ya sabes que el sistema va a ser muy inestable y que en un sistema inestable nadie quiere estar. Entonces, bueno, esto es también, una de las quejas también que pasa en estos países es que el Estado de Derecho pues, existe mal y cuando se quiere imponer un Estado de Derecho todo el mundo se queja de arbitrariedad y en parte tienen hasta razón. Porque claro, tú imagínate que tú has hecho siempre las cosas de una manera y hay una norma informal y la norma informal la cumple. Si la cumple todo el mundo y sabes que el de enfrente la cumple, que aquel la cumple, que yo la cumplo, pero no cuadra con la ley formal. Entonces llega alguien nuevo que quiere implantar el Estado de Derecho. Y llega y dice, aquí hay una ley que dice X y tú estáis haciendo todos Y. Entonces ahora voy con la ley X y te persigo a ti. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer el tipo al que persigues? Oiga, que aquí lo está haciendo todo el mundo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Te estás dando cuenta? Entonces, él mismo está diciendo un Estado de Derecho, porque no puede ser que me persigan a mí, porque todo lo estamos haciendo, y el otro está diciendo lo mismo, oiga, que hay una ley que dice Estado de Derecho. ¿Cómo salir de esto? Pues la verdad es que es algo bien complicado, es algo muy, muy complicado y que probablemente es un tema que tiene que salir más a los abogados que a los economistas. Lo que sabemos los economistas es que hasta que estas normas formales e informales cuadren y se solapen, o al menos no se contradigan, el desarrollo no va a llegar y el desarrollo al final es algo relativamente sencillo. Simplemente, ¿qué necesitamos? Un montón de empresarios con un montón de ideas, con un montón de capital y de ahorro que les permitan llevar a cabo esas ideas. Eso es lo que necesitamos. Y es así de sencillo. Así es como se ha desarrollado Asia en los últimos 40, ya 50, más de 50, los últimos 60 años. Y es como no se ha desarrollado África. Entonces, ¿a quién queremos mirar? Esto también es tan interesante. Cuando uno miraba hace 50 años quién era el pobre del mundo, no miraba a África. África no era el más pobre del mundo, la región más pobre del mundo era Asia. Cuando ahora mira a alguien, cuando se pone en la cabeza cuál es la parte del mundo pobre, es África.
Adivina quiénes han sido los que han recibido la ayuda al desarrollo y quiénes han sido los que han recibido la inversión. Los países extranjeros, los países desarrollados, han colocado sus inversiones no en África, han colocado sus inversiones en Asia. ¿Y Asia qué pasa? Pues que está saliendo de la pobreza. Y está saliendo de la pobreza a pasos agigantados. Primero China y ahora India. Y no solo India, sino toda la región de India, toda la región cercana a India, al sudeste asiático, lo que llamamos sudeste asiático. Toda esa región está saliendo de la pobreza a pasos agigantados. Y África, pues las condiciones mejoran en África. ¿Mejoran tan rápido como deberían o como podrían mejorar en Asia? No, lentísimo. Un poco también lo que pasa en Latinoamérica. ¿Se vive mucho mejor en Latinoamérica ahora que hace 40 o 50 años? Sí, sin duda. ¿Se podría vivir mucho mejor o acelerar el desarrollo? También, sin ninguna duda. Entonces, bueno, esto es un poco, no sé si, es una pregunta demasiado amplia, no sé si más o menos he tocado alguno de los pocos puntos que quería mencionar. Creo que sí, lo has dejado bastante claro y vemos que también tiene que ver con un tema cultural, que ahí ya es un poquito más difícil de tratarlo y ya va más con la particularidad de cada país. Y bueno, para ir terminando este bloque, quisiera que por favor nos hablaras un poco sobre la economía mundial. Vemos que está bajando los tipos de interés en los Estados Unidos, en Europa, en Japón, y hay un crecimiento bajo, incluso nulo en países como Alemania. Estados Unidos más o menos sigue con un crecimiento alto y vemos que tienen también el desempleo más bajo en 50 años, pero esto de la guerra comercial con China no ayuda nada más o menos a los temas ya en economía global. ¿Estamos a las puertas de una recesión mundial, capaz? Pues mi interpretación es que sí. No sé si a las puertas, pero sí creo que viene en el corto plazo. En el medio plazo. Si fuera el corto plazo es a las puertas. Mínimo medio plazo. De hecho, hace poco saqué un artículo que dije entre 6 y 20 meses. Entiendo que soy casi como hemos hablado antes, como el IPCC, diciendo, bueno, ¿cuál va a ser el calentamiento global? Entre allí y allí. Entonces, así le hacemos. Pero la verdad es que es algo de lo que nosotros en Trends estamos bastante orgullosos, porque ya llevamos un tiempo, mientras todo el mundo estaba diciendo la economía mundial, perdón, la mejor crecimiento que ha habido en no sé cuánto tiempo, nosotros estamos diciendo, al menos desde inicios de 2018, cuidado que aquí hay problemas. Y exactamente, te puedo decir, hasta el mes, desde el momento en el que yo dije va a haber recesión, que es marzo de 2019. Y me vas a decir, ¿qué pasó en marzo de 2019? Bueno, es algo que podrías más o menos anticipar un poquito de antes, pero es que la curva de rendimientos se da la vuelta. La curva de rendimientos es algo que, bueno, que utilizan mucho, cada vez más, hasta ahora no tanto tampoco, pero bueno, que utilizan la gente de finanzas, que es básicamente igual, es un eje, dos ejes, y es poner el precio de los bonos, o el tipo, más bien el tipo de interés de los bonos, en un eje, en este eje, y en este eje el plazo. Entonces, lo que tenemos es un corto plazo y un largo plazo. Usualmente, esta curva de rendimientos tiene una pendiente positiva. ¿Qué significa que tenga una pendiente positiva? Bueno, pues que pedir dinero a 30 años cuesta más que pedir dinero a 3 meses. Y tiene todo el sentido del mundo que esto pase, básicamente por temas de previsión del futuro, por temas de riesgo asociado a, pues, a esa propia previsión del futuro y algunos temas más que son un poco más complejos, como temas de liquidez y bueno, básicamente eso es. ¿Qué pasa? Que pensaríamos que lo normal es que el tipo de interés de corto plazo sea más bajo que el tipo de interés de largo plazo. ¿Qué está ocurriendo actualmente en Estados Unidos y qué está empezando a ocurrir que prácticamente ya está plana la curva de rendimientos de la eurozona? Que la curva de rendimientos se ha dado la vuelta. ¿Qué significa que se dé la vuelta? El tipo de interés de corto plazo es más alto que el tipo de interés de largo plazo. Y eso es algo extraño, eso es algo raro. El 90 y muchos % del tiempo, te diría el 95, pero me lo estaría inventando, pero básicamente la mayor parte del tiempo la curva de rendimientos tiene una pendiente positiva. Es decir, el tipo de interés de corto plazo es más bajo y es normal que así sea el tipo de interés de largo plazo. Siempre que se ha dado la vuelta, la curva de rendimientos, siempre que ha sido el tipo de interés más alto, el de corto plazo, ha habido una recesión en los siguientes 18 meses, si no estoy mal. Por eso yo dije los 20. Los 20 tienen otras características de por qué digo exactamente eso, pero bueno, eso es otra historia. Pero, entonces, y siempre quiero decir, bueno, desde que hay datos de esto, que básicamente son desde la Segunda Guerra Mundial. Y solamente es un indicador tan bueno que solo ha tenido un falso positivo. Es decir, ha sido capaz de predecir, si no estoy mal, 12 recesiones y se ha puesto negativo 13 veces. Es decir, tiene una tasa de éxito bastante buena. Solamente una de las veces tiene un falso positivo.
y nunca ha pasado que, bueno, básicamente eso, que si no voy a estar demasiado tiempo hablando. Pero esa es un poco la idea. Es una idea empírica que tiene cierta idea también de cómo funcionan las finanzas detrás. Y por hacerlo corto, no demasiado largo, ya que me has dicho que tengo que hacer las preguntas un poquito más condensadas, la idea es que el tipo de interés de corto plazo está midiendo de alguna manera el estrés financiero. Y además, el tipo, por cómo funciona la banca hoy en día, que bueno, que podría funcionar de otra manera, pero tal como funciona, la banca pide prestado al tipo de interés de corto plazo y presta al tipo de interés de largo plazo. ¿Qué ocurre cuando se dan la vuelta? Pues que la banca está perdiendo dinero. Literalmente, eso es lo que significa. El sector financiero está perdiendo dinero. Le cuesta más pedir prestado fondos de lo que presta. Esto es lo que usualmente se conoce como tasa activa y tasa pasiva. Es decir, la tasa pasiva del banco empieza a ser igual o incluso a veces superior a la tasa activa. ¿Esto es un problema? Pues sí, es un gran problema. En principio es un problema para los bancos, pero dijimos, bueno, pues si los bancos, si les va mal a los bancos, que le vaya mal. Igual tienen prebendas estatales o lo que fuera, que les vaya mal. Pero el problema es que cuando les va mal a los bancos y cuando pierden prestando, dejan de prestar. Y cuando dejan de prestar, toda la parte de economía que vive del crédito y que necesita crédito, también sufre mucho y a veces tanto sufre que tiene que empezar a despedir gente, que empieza a entrar en recesión esos sectores también, no solo la banca. Claramente estos son sectores que se consideran muy cíclicos, como los clásicos, que siempre se caen. Construcción, porque bueno, ya me dirás tú quién compra una casa si no es a crédito y quién la produce también muchas veces si no es también a crédito, si no eres, pues, no sé, si no eres un narco o algo así, o sea, pues no vas a comprar una casa sin crédito. Y automóviles. Los automóviles también se caen. La venta de automóviles muchísimo sin crédito. Creo que el único sitio donde tiene una tasa de compra de automóviles muy alta en efectivo es China. Tiene unas tasas de ahorro así brutales. El resto del mundo compramos casi todos el coche, el carro con crédito. Se cae o el banco deja de dar crédito, se cae el sector del automóvil. Y otros muchos sectores, sobre todo empresariales, muchas empresas funcionan con apalancamiento. Si te cortan el grifo del crédito, pues vas a sufrir y vas a sufrir mucho. No solamente ya sectores puramente cíclicos, sino otros sectores también pueden llegar a sufrir mucho. Este es un poco el mecanismo por el cual este estrés financiero hace que los bancos estén mal y cómo se traslada al resto de la economía que estén mal. Cuando se pone negativa la curva de tipos, cuando el tipo de interés de corto plazo es más alto que el tipo de largo plazo, lo que estamos previendo son problemas económicos. Y estos problemas económicos, pues sorpresa, sorpresa, se han dado y están dándose. Y en las desaceleraciones ya un hecho. Y ya Alemania está en recesión, y ya el Reino Unido está en recesión, y ya México está en recesión. Una economía enorme como la de México, que entre en recesión, también importa. Entonces ya tenemos 3 grandes economías en el mundo con un peso muy importante en el mundo en recesión. Solamente que esto pase hace que el resto lo tiren para abajo, básicamente, por un tema de, no solo de comercio internacional, que has mencionado tú también, sino un tema también de pues, compras y ventas entre países. Pues si su sector exportador está mal, pues recibe menos divisas, y si recibe menos divisas, compra al exterior menos, y cuando compras al exterior menos, haces entrar a otro que te está vendiendo, haces entrar en problemas, y al final esto es lo que estamos viendo que está ocurriendo ahora mismo en la economía mundial. Todo esto, tú lo contabas, el tema de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. China y Estados Unidos es un disparador. Claramente no está ayudando en nada de lo que está pasando, pero exactamente igual que la historiografía de las crisis económicas es muy inexacta. Exactamente igual que la crisis de 1971, el culpable no fue el petróleo, se le llamó la crisis del petróleo, pero es una crisis claramente de desmonetización del oro y de imposición de controles de precios por parte de Nixon y de controles de salarios. Es un desastre en la economía americana y un desastre monetario a nivel mundial. Y al final, ¿cómo se pasa la historia? Como la crisis del petróleo. Injusto, el petróleo sube de precio muchísimo, pero sobre todo lo que está ocurriendo es que hay una asfixia productiva de materias primas, y eso tiene su base en otras cosas. Tiene su base muchas veces en desequilibrios financieros, en desequilibrios empresariales muy profundos, que no tienen que ver, o sea, que el precio del petróleo simplemente es una consecuencia más de esa crisis. Creo que algo muy parecido está pasando o va a pasar con la crisis que se va a desarrollar, no sé si crisis, pero es probablemente recesión, que se va a desarrollar en los próximos meses, si no próximo año y medio. Y es que se le va a llamar la crisis de la guerra comercial. Y la guerra comercial es el disparador, y la guerra comercial no está ayudando, y la guerra comercial está provocando esto.
pero es que alguien se podía pensar que una tasa de interés al 0% durante más de 10 años no iba a tener consecuencias. Pues las consecuencias son estas y las estamos pagando ahora. Que la tasa de interés negativa de los bonos en Japón, de los bonos en Suiza, de los bonos en toda la eurozona, no iba a tener repercusiones. Pues claro que tiene repercusiones y son estas y las estamos viendo ahora. Es decir, es justo, en su justa medida, está bien decir las tensiones comerciales y todo el jaleo China, Estados Unidos, está incentivando, acelerando el inicio de esta crisis, pero que esta crisis tiene raíces más profundas y que no son ni muchísimo menos causa de esta guerra comercial, también es muy cierto. Entonces, yo creo que hay que poner todo en su justa medida. Vemos que será preciso hacer una segunda parte de esta entrevista, incluso una tercera, porque nos quedamos con temas que son extremadamente complejos y largos, que van conexos a otros temas y podemos alargarlos, creo que infinitamente. Eh, ya por no irte robando más tiempo, quisiera por favor entrar al último bloque. Y quisiera que por favor nos ayudes con 3 o más obras, las que tú gustes, ya sean libros, películas, podcasts, que han marcado en tu descubrimiento intelectual y académico y crees que les puedan servir a las personas que nos están escuchando en este momento. Uy, pues esta pregunta me pillas, literalmente me pillas fuera de juego, ¿eh? Porque sé que o sea, me comentaste que me la ibas a hacer, pero se me ha olvidado que me la ibas a hacer. Así que no sé si darme la vuelta así, mirar mi biblioteca rápido y ver cuál es. Pero bueno, al menos una sí tengo muy clara, muy clara, que es On Liberty, de John Stuart Mill. Yo se podría decir que o sea, yo era muchísimo más conservador y cuando descubrí On Liberty dije, uy, y es una obra que curiosamente no es económica, aunque toca algunos temas económicos. Esa obra creo que además es relativamente fácil de leer. Esa sí me marcó sobre todo porque es uno de los puntos de inflexión en mi pensamiento, cuando quizá empecé a ser más liberal o libertario. Y de verdad que me voy a dar la vuelta. Voy a echar un vistazo rápidamente a mi biblioteca. No, ya no se vale hacer trampa, es lo que tenga de ahí en la cabeza. Bueno, está bien, no sé, pues entonces creo que te voy a dar algún clásico. Seguro que te ha dicho 1000 personas, pero la acción humana. La acción humana básicamente, pues fue algo así como una especie de descubrimiento intelectual, pues porque, bueno, básicamente yo estaba estudiando pues la economía que estudia todo el mundo. Pues, es una especie de síntesis neoclásica. Esto es bien interesante que todavía estudiemos la síntesis neoclásica, que es algo que se estudia después de la Segunda Guerra Mundial, pero básicamente los cursos de economía de la mayor parte de universidades del mundo estudian una micro que es de Pareto, que es hasta anterior a todo esto, que es lo que se pasó con el modelo neoclásico, y un poquito después toda la parte de modificación con Keynes. Bueno, te cuento todo esto porque básicamente llegué a la acción humana y dije, wow, o sea, este libro, o sea, ni una sola fórmula, aparte tienes que aprender a ser muy paciente, porque el libro es denso y relativamente duro, o sea, la forma de escribir de los alemanes quizás no es la óptima para meterte, para engancharte, no es una novela, o sea, no es una lectura para tener en la cama. Pero claramente ese fue otro gran punto de inflexión mío. O sea, cuando descubrí esa obra dije, uy, quiero aprender más de estos tipos. Y no sé, quizá te podría decir Derecho, Legislación y Libertad de Hayek, para un tema que no es estrictamente tampoco económico, o La fatal arrogancia, que es una especie de Derecho, Legislación y Libertad un poco así, más cortito y más sencillo, que es también Hayek, las ideas de Hayek más condensadas. Hay algunos mal pensados que dicen que ya era tan mayor Hayek que lo escribió su secretaria. Pero bueno, el libro, si es así, la secretaria de Hayek escribía muy bien y condensaba muy bien las ideas de Hayek. Entonces, bueno, ya te he dicho 3 o 4, creo que ya he salido así, he salido del fuera de juego. Saliste de la pregunta. Y ya por ahí terminando, no sé si quisieras por favor ayudarnos con una recomendación de alguien que crees indispensable, que debe ser entrevistado para seguir continuando, difundiendo las ideas de la libertad y seguir en esta red de conocer a nuevas personas y nuevas personalidades dentro del mundo liberal. Ok, bueno, pues otro fuera de juego clarísimo. Estoy todo el rato en fuera de juego. El entrenador me va a sacar, seguro, pero no sé, te podría decir algunos de los que han sido mis profesores y me han marcado mucho. Pero claro, seguro que alguien más te ha contado esto y a lo mejor también cuesta un poco contactarles. Claramente Huerta de Soto, si puedes hablar con Huerta de Soto, una súper entrevista. Juan Ramón Rayo,
que también me marcó mucho. José Ignacio del Castillo, que tiene quizá un perfil menos en redes, bueno, en redes no sé ni siquiera si está, creo que no, pero es claramente una mente súper privilegiada. Si puedes hablar con él, creo que te iba a encantar. ¿Quién más? Si te interesa temas de inversión y Pablo Martínez Bernal, también es buenísimo, él sí tiene un perfil un poquito más público, no te va a costar nada encontrarle en Twitter o en Facebook. Y Luis Espinosa Godet, pero creo que ya la has entrevistado, así que ya. El primero. Gran amigo y grandísimo intelectual. Pero no, o sea, no puedo dejar de mencionarlo, pero ya sé que lo has entrevistado. ¿Quién más? Seguro que me dejo mil personas más. Quizá Paco Capella. Si te interesan temas de biología, de memética. Él es un crack en todo eso. Aparte que también sabe un montón de teoría monetaria. Bueno, Paco es súper amplio. Realmente te recomiendo a Paco. ¿Qué más? Tenía que haberme hecho mi lista. Pero bueno, aquí no estoy tan en fuera de juego. Aquí estoy en línea, aquí hay que ver el bar. No, tranquilo, esta es una pregunta más o menos que le he ido introduciendo y no siempre es que se vayan a entrevistar a estas personas, sino que la gente puede escuchar y puede ir a investigar a YouTube y comenzar a conocer todas las ideas que se van gestando en este mundo libertario, en este mundo del Internet. También puedes entrevistar, que está aquí conmigo la marroquín, a Olaf Kilmat. Es, él también temas de finanzas le gusta mucho y sabe un montón, temas de teoría de capital también. Él también, él también le puedes entrevistar. Creo que él fácilmente te va a decir que sí. O sea, creo que es uno de los puntos que también puedes. Listo, perfecto. Quedan archivados entonces. Yo te voy diciendo sin nombres y ahora ya no me paras. Pero bueno, ahí. Bueno, eso ha sido más o menos todas mis preguntas. Nos quedamos con algunos temas que trataremos en algunos meses, ya sea tema de cambio climático o crisis financiera global. Y no sé si tú quieres agregar algo ya para ir terminando. Nada, la verdad que solamente darte las gracias a ti. Ha sido una entrevista muy llevadera, sobre todo porque si me dejas hablar, ya sabes que bueno, lo hablo y hablo, y me has dejado hablar, entonces ya uno como entrevistado, la verdad que muy bien. Y nada, y felicitarte también por tu canal, porque la verdad que está genial. Tienes un montón de seguidores en Twitter, un montón de gente que no solo que te sigue, sino que, bueno, que te comparte y con mucha retroalimentación positiva. Así que, bueno, mientras no te baneen de redes sociales, que cada vez pasa más, pues la verdad que enhorabuena por todo el trabajo que estás haciendo. Creo que queda una batalla pendiente ahí con el baneo en redes sociales. Y bueno, contigo parece que tendremos que hacer una entrevista solo para un tema. Y bueno, ya quedas agendado, ya quedas marcado también. Solamente agradecerte por esta increíble entrevista y agradecer a todos ustedes por ver cada semana las entrevistas. No olviden darle like, comentar y sobre todo compartirlo porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo esta semana y nos vemos para la próxima.